El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes vean que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretar entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayan con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Bueno, pues dice Jesús, nosotros bien que sabemos que va a venir el norte, va a ser calor, bueno, ahorita ya con la tecnología, el frente frío que nos viene, nos llega tal día. Y bueno, sabemos, dice Jesús, sabemos interpretar los tiempos. ¿Por qué no interpretar el tiempo en que nosotros nos encontramos hoy en día? Y utiliza la palabra hipócritas. ¿Qué tiempos estamos? Los sociólogos dividen nuestro tiempo en tres momentos claves. Toda la historia, en tres momentos. Dice que el primer momento le llamaron la época de Abraham, donde todo el mundo creía en Dios a su manera. Todo el mundo creía en Dios. Era el centro, el objeto de estudio, y era lo principal, la fe en un Dios. Es la época de Abraham. Hasta la época medieval, en la Ilustración por ahí, que se va gestando un movimiento llamado el modernismo. Entra el modernismo. Y aquí le pone la época de Prometeo. Este semidios que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Es castigado Prometeo por haber hecho eso, porque el fuego era el símbolo del poder de los dioses. Y como el poder de los dioses se los ha dado a los hombres, y es castigado Prometeo severamente, castigado. Bueno, entonces dicen que estamos en la época de Prometeo, porque de Dios ser objeto de estudio, la fe ahora es el hombre. El centro es el hombre. El centro no es Dios, el centro es el hombre, y hay que estudiar al hombre. Y bueno, hubo cosas positivas, e incluso le llaman el positivismo. Entró la psicología, la sociología, las ciencias exactas, aumentaron en esos tiempos. Son cosas positivas. Pero ¿cuál fue lo negativo? Lo negativo que tanto se centró en el hombre, todo, que nos quitó a Dios. Y a Dios no. Dios ya ha muerto. Lo hemos matado nosotros los hombres, decía Federico Nietzsche. El centro es el hombre, es lo real, es lo tangible, es lo que nosotros vemos. No es Dios como la época de Abraham, no, es el hombre. Y bueno, ¿se imagínense un mundo sin Dios?
Se centra en el hombre y viene la industrialización, cosas buenas, la industria, la tecnología, la ciencia, ya empieza ahí en el modernismo. Y entonces vienen las esperanzas para los hombres. El campo se va a la ciudad para pues tener una mejoría de vida. Entonces, fíjense todo lo que hace el modernismo. Muchas cosas buenas que estamos disfrutando hoy en día, pero el problema es sin Dios, nos quita a Dios. Bueno, eso fue hasta más o menos allá por la época de los 70, los Nicamunos, otros por los 60. Se va gestando otro movimiento que le llaman ahora el posmodernismo y le pone la época de Narciso. Narciso es semidios también. Este Narciso se enamora de sí mismo, mirándose constantemente en el lago, en el espejo del lago. Se enamora, qué guapo estás Narciso, qué bien estás Narciso. Entonces entra en sí mismo y tanto se contemplaba que hasta que un día se ahoga Narciso, se ahoga ahí en el lago, no sabía nadar, se murió. ¿Y por qué le ponen a Narciso esos tiempos? Porque el hombre se desencanta del modernismo. Todo lo que luchamos, la revolución francesa, la revolución rusa, en México la revolución mexicana, todo lo que luchamos para tener bienestar en el hombre, y miren la decepción, la desilusión. Nuestros ríos contaminados, el mar contaminado, nuestro ambiente está contaminado. Pues queríamos industrialización, pero como el hombre lo que quería nada más es la parte material, la parte económica, no le importó nuestro ambiente y miren la contaminación que tenemos. Qué decepción, qué desilusión. Pues no, que era para que el dinero se distribuyera mejor, para que una vida mejor. Ahora resulta que el dinero lo tienen unas cuantas familias. La riqueza las tienen nada más unos cuantos hombres y la gran mayoría viviendo con el salario mínimo, una clase media con 2 o 3 salarios diarios y solamente unos cuantos están amasando toda la... ¡Qué decepción! ¡Qué desencanto! Y esas revoluciones, esas luchas y tantas muertes, el desencanto, hermanos. Entonces es el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo de Narciso, donde el hombre se centra a sí mismo. Si el modernismo nos quita a Dios, el posmodernismo, hermanos, ¿a quién me quita? Me quita a mi prójimo, me quita al que está a mi lado, me quita a mi semejante, me quita a mi hermano. Ese es el problema que vivimos. Y como ya me quitó, si ya me quitaron a Dios, ahora ya me quitan a mi hermano, ¿ahora qué queda? Mi yo. Por eso Narciso, ¿no? El narcisismo, el que se enamora de sí mismo, el egocentrismo, yo nada más. Y ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Porque el hombre, al centrarse en sí mismo, ¿qué pasa? Nada más me intereso yo, y el hombre cae en un individualismo, un ego. Ya no me importa. Y entonces, ¿qué vemos? Divorcios, la familia desintegrada, al hombre, como nomás se centra a sí mismo, el hedonismo, el placer, el buscar el placer por el placer. Y no me importa mi cónyuge, no me importa mi familia, yo lo que busco es mi placer. Y si yo no encuentro placer en ti, mujer, yo no encuentro placer en ti, hombre, pues ahí nos vemos, porque ya no te quiero. Oye, y los hijos, pues allá ellos, yo lo que me importa soy yo. Fíjense lo que nos está pegando. Y está pegando en la política. Los políticos se centran en sí mismos, las leyes siempre que los amparen, sus sueldazos en ellos mismos, le importa supervenir, porque soy yo. Y también en nuestra iglesia, hermanos, en nuestra iglesia también nos pega.
Nos pega muy fuerte. El sacerdote también piensa en sí mismo. Hermanos, sepamos interpretar estos tiempos. Son tiempos de desamor, son tiempos de individualismo. La comunidad no funciona. Porque uno dice, vas a la iglesia y ¿qué escuchas? Vas a un grupo y ¿qué es lo que hay? Chismes, dimes y diretes. ¿Y qué dice San Pablo a la comunidad de Efesios? ¿Qué le dice? Sean amables, sean humildes, sopórtense con amor, sopórtense con amor. Una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola cabeza. La unidad nos está invitando hoy San Pablo. La unidad de nuestra iglesia, la unidad de los cristianos, hermanos, que cada vez más separados. Y sin embargo, el mismo Concilio Vaticano II, otros documentos del Papa Juan Pablo II y el actual Benedicto XVI nos invita a la unidad. Y hay un movimiento ecuménico que trata de reunir a todos los cristianos. ¿Y qué es lo que nos une? Dicen estos cristianos ecuménicos. ¿Qué es lo que nos une entre católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos y otros más de buena voluntad? Que creemos en un solo Señor Jesucristo. Creemos en un solo Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con eso ya es bastante. Y es lo que está tratando este movimiento, que nos unamos. Así también tu hermano que formas parte de un grupo, buscar la unidad, como nos dice San Pablo. Sopórtense. Sí, cada quien tiene sus problemas personales, cada quien tiene su forma de pensar y su forma de sentir. Bueno, eso es tuyo, es individual, pero en la comunidad solamente tener un sentimiento, solamente tener un pensamiento. ¿Y cuál es? El de Cristo. El de Cristo, que nos amó hasta el extremo. Que todos sean uno, Padre, como tú estás en mí y yo en ti, y así el mundo crea que tú me has enviado. Cuando un grupo, cuando el sacerdote con su feligresía, los feligreses con el sacerdote se unen, las comunidades, los grupos se unen por este vínculo, por esta paz que nos habla San Pablo, el ósculo de la paz. Cuando busca esto, hermanos, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, siempre la unidad. ¿Qué pasa, hermanos? Pues la unión hace la fuerza. Divide y vencerás. Que tu pensamiento, que nuestros pensamientos siempre sea la unidad, la fraternidad, la misericordia, la unidad, donde quiera que tú estés. Ese es el sentimiento de Cristo y es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Es lo que nos pide siempre, en todo lugar, donde quiera que nos encontramos, y más cuando estemos en su casa, en la casa de Dios. Y más cuando nos reunamos y esa reunión, el centro sea Jesucristo. Más, hermanos, estamos comprometidos porque el centro es Jesucristo. Los grupos eclesiales, el centro es Jesucristo. Unámonos en Jesús. Interpretemos los tiempos, estos tiempos difíciles, hermanos, y vayamos, arraigámonos en Dios. Porque, hermanos, si no buscamos la fuerza de Dios, si no buscamos la gracia de Él en los sacramentos, en los grupos de oración, bien difícil es la vida. Cada vez es bien difícil nuestro peregrinar por este mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo posmoderno es egocentrista, es ateo. Es un tiempo difícil, hermanos.
Que Dios pues en este año de la fe en que nos encontramos aumente la fe en nosotros, nos dé sus gracias y bendiciones para que caminemos según los sentimientos, los pensamientos de Cristo, como Él quiso que todos fuéramos uno, como el Padre en Él, Él en el Padre, nosotros seamos uno en el amor. Que así sea. Presentemos